los que van entrando. Bueno, la clase hoy día, ¿cierto?, va a estar referida a un filósofo tremendamente relevante, ¿cierto?, que es Martin Heidegger. Para los que no lo ubican, ¿cierto? Un filósofo de, eh, digamos, principios del siglo XX, ¿cierto? Su gran obra fue de 1927, de la cual vamos a hablar hoy día. Es un filósofo que ha descollado, ¿cierto? Ha marcado, ha influenciado toda la filosofía del siglo XX, no solamente la filosofía, sino que también el arte, la arquitectura, la cultura en general. Eh, Además, muy polémico, ¿cierto? Un tipo que estuvo metido eh, en un chasco político, ¿cierto? Más o menos importante a mitad del siglo, ¿cierto? Durante la Segunda Guerra. Él es alemán, ¿cierto? Y de alguna manera eh, estuvo, ¿cierto?, comprometido, ¿cierto?, con el nazismo. Sin embargo, a pesar de eso, su filosofía ha sido restaurada, ¿cierto? Ha sido reivindicado. eh, y bueno, vamos a ver en qué medida puede haberse equivocado, aunque él planteó jamás, de hecho, planteó que se había equivocado en lo que estaba diciendo. Por eso mucha gente no le tiene mucho cariño. Hay un filósofo chileno que se llama Víctor Farías, que tiene un texto, él estudió con Heidegger, que tiene un texto, ¿cierto?, en que lo hace pedazos, ¿cierto?, con respecto a este tema. Eso ha hecho, ¿cierto?, que en el ámbito chileno, por ejemplo, la filosofía de Heidegger se ha recepcionado con mucho cariño por un lado, pero también con mucho resquemor, ¿cierto?, por otro. ¿Sí? Pero bueno, independiente de esas vicisitudes políticas, él planteaba que el que piensa en grande se equivoca en grande también. Entonces, aludiendo a lo enorme de su pensamiento. Pareciera ser un poquito soberbio, pero no lo es. La verdad es que su pensamiento es enorme. ¿Sí? Nos vamos a referir a un texto eh, que recomiendo de todas maneras, ¿cierto? Si lo pueden ir leyendo a poco, porque es un texto difícil, eh, que es Ser y Tiempo, ¿cierto? El libro Ser y Tiempo de Heidegger es un libro central en la filosofía moderna, y no solamente moderna, sino que la filosofía en total, ¿cierto? Y Así que un libro totalmente... Dígame, ¿queréis verte? Eh, ¿perdón? dime, ¿queréis verte o no? ¿Sí? Ya, con eso andáis a iniciar. Sí, con una camarita. ¿Le apretáis una? Matilde tenía el audífono, o sea, el micrófono prendido. Ahí. Consulta, ¿qué En editorial este, es la mejor? yo tengo la editorial universitaria. Ya, Mira, lo que pasa es que hay dos traducciones al español de Heidegger, una es de José Gaos, que ya casi no se usa, y la otra es la del chileno Jorge Eduardo Rivera. También otro tremendo filósofo, ya no nos acompaña, digamos. Y este texto específicamente que tengo a mano es el de la editorial universitaria. Este es el que más ya, se distribuyó en su momento. ¿Ah? Es más importante saber que Jorge Eduardo Rivera que la editorial, porque debe haber salido ahora varias editoriales. Si la ya, traducción de Jorge Eduardo Rivera es buena, ¿sí? ya. Es buena. Y es buena no porque a la de Gauss, la anterior, sea mala, es buena porque traslada algunos conceptos, ¿cierto? Heideggerianos, los traslada al español normal latinoamericano. Ya. Lo que hizo Gauss en su primera traducción, ¿cierto? Fue mantener los conceptos, ¿cierto? Como el Heideggerianos Dasein. casi sin traducción. Claro, casi sin traducción, ¿cierto? O de una manera muy coloquial española, ¿cierto? De España. Ujú. Entonces, a los chilenos, a los latinoamericanos, les costaba mucho entender de qué estaba hablando Heidegger. Por eso Rivera, ¿cierto?, se hace cargo y hace esta traducción que es fantástica, es fantástica. La verdad es que es un libro que si bien es difícil, pero se puede leer incluso lo leía en la micro, digamos, sentado en un parque a leerlo. Se puede leer
en forma continua, ¿cierto? En cambio, en Gauss había que ir a buscar el significado, ¿cierto? Ya, Así que yo recomiendo esa, la de Rivera, chileno, ¿cierto? Además, súper interesante. sí, Es la mejor traducción. gracias. Ahora, el que sepa alemán, léalo directamente en alemán, porque al parecer, yo me manejo un poquito nomás en alemán, pero al parecer leer a Heidegger en alemán es re fácil. Es súper No sé fácil. alemán, yo puro garabato. Alemán medio puede leer. Cualquier alemán de colegio puede leer a Heidegger. Entonces, hay un tema de idioma. Nos jode, perdón, el idioma. Sí, ¿Ah? pues es Porque verdad. los filósofos parecieran ser difíciles, pero tal vez tienen estas cositas que estamos en otro idioma, ¿no? ¿Ah? Pero bueno, Mm, pero esta traducción se hace cargo de eso y deja bastante claro, ¿cierto? Ya hace un par de décadas o más, tres por lo menos, deja muy claro el pensamiento heideggeriano, así que se puede estudiar a Heidegger sin problema después y se lo puede entender perfectamente. súper. Ahora, para la gente que venía de más atrás, ¿cierto? Que en la clase pasada estuvimos viendo a Nietzsche, ¿cierto? Nietzsche es un personaje, lo vimos a ver, que también tiene influencias. Recuerden que Nietzsche muere en 1900, eh, Heidegger nace en 1889, y su obra mayor es en 1927, en un periodo en que la mayoría de los filósofos coincide que es un periodo que está, eh, digamos, influido por la filosofía nietzscheana, muchísimo, ¿cierto? Por tanto, lo que Heidegger hace, ¿cierto? Según algunos filósofos y según mi opinión también, ¿cierto? No se sale de esta continuidad. Ahora, ¿qué es lo nuevo? ¿Qué es lo que plantea Heidegger como algo nuevo? Él plantea, ¿cierto? Una pregunta. O sea, primero plantea, ¿cierto? Una cierta incomodidad, se da cuenta de que hay algo que se nos escapa, ¿cierto? Se nos está escapando en filosofía y en el pensamiento en general, y que tiene que ver, ¿cierto?, con la pregunta por el ser. Pareciera ser que ha sido la pregunta de toda la vida de los filósofos, ¿qué es el ser? Yo hacía clases, ¿cierto? La pregunta inicial, la única pregunta importante, ¿cierto? En filosofía es, ¿qué es el ser? O sea, ¿qué hace que las cosas sean lo que son y que las haga permanecer siendo lo que son? ¿Qué hace que este vaso, ¿cierto?, sea un vaso y que no cambie, se convierta, ¿cierto?, no sé, por una botella, ¿cierto? Lo haga permanecer siendo un vaso. ¿Qué cosa, en qué consiste eso? Y lo que plantea Heidegger es que hemos olvidado esa pregunta. El positivismo, ¿cierto?, que es esta filosofía científica, ¿cierto?, de principios del siglo XX, con todo su avance, ¿cierto?, en física, en química, en biología, cosificó, ¿cierto?, las cosas, cosificó todo, cosificó todo lo que aparece en el mundo ahora podía ser experimentado, ¿cierto?, podía ser llevado al laboratorio, y se lo trataba como una cosa divisible, ¿cierto? Se hacían, qué sé yo, disecciones, etcétera. En este trabajo de la ciencia, ¿cierto?, que nos ha traído también muchos beneficios, pero también muchas vicisitudes, digamos, hemos olvidado la pregunta esencial. Y la pregunta esencial, ¿cierto?, es la pregunta por el ser. Entonces, de ahí parte Heidegger, parte ante la sorpresa, ¿cierto?, de que ya no estamos hablando del ser, sino que estamos hablando de las cosas, que todo se convirtió en una cosa. Y el ser ha pasado, ¿cierto?, a, eh, qué sé yo, un mundo mejor, ¿cierto?, o a simplemente problemáticas de otros tiempos. Entonces, lo que hace Heidegger, ¿cierto?, es traer de nuevo la pregunta. Eso es lo primero nuevo que hace Heidegger. En un mundo donde ya a nadie le interesa el ser, donde la religión va en picada, ¿cierto?, sobre todo después de Nietzsche, todo lo espiritual, ¿cierto?, el alma, todos estos conceptos, ¿cierto?, han desaparecido o se han restringido a una periferia. Heidegger trae la pregunta por el ser y la instala en el centro. Y plantea además que todas las problemáticas que tenemos, ¿cierto?, tienen que ver con este olvido. Nos hemos olvidado del ser y eso ha traído un montón de consecuencias para nuestras vidas, ¿cierto? Y para el desarrollo, ¿cierto?, del mundo en general. ¿Sí?
Entonces, ¿qué es lo que va a hacer en su libro, en el Ser y Tiempo? Lo que va a hacer es desarrollar la pregunta de nuevo, tratar de contestar, ¿cierto? ¿Qué es el ser? ¿Sí? Primero, qué sé yo, unas 50 primeras páginas tienen que ir con esta cosa rara, ¿cierto? De habernos olvidado. Y después el resto del libro tiene que ver, ¿cierto? Con tratar de encontrar maneras de eh, enterarnos de nuevo de lo que era el ser. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahora? ¿Sí? ¿Todo Sí, bien? claro, se entiende. Yo había leído algo Ya, se por entiende. internet, pero no había entendido nada. De verdad, Ya. no. No, solo ¿Qué la cosa es simple. Hay que pensar en el origen de Heidegger. ¿Eh? Heidegger es de origen, bueno, alemán, ¿cierto? Pero me refiero a que es católico, ¿cierto? Nace en una cuna católica donde su padre, ¿cierto? Pastor, al igual que Nietzsche, es bien interesante. De hecho, él iba a ser cura en un momento determinado, pero sus condiciones de salud no lo permitieron, porque tenía como un soplo en el corazón. Cerrar ahí, digamos, no lo dejaron ser cura. eh, y se dedica finalmente a la filosofía y hace este cruce, porque finalmente cuando habla del ser, de alguna manera, ¿cierto? A los cristianos por lo menos, ¿cierto? Les hace un poquito de ruido, ¿cierto? Está hablando del alma, está hablando de Dios, ¿cierto? Ahora, no es tan así, pero es así. Es raro, jamás lo va a admitir, digamos, Heidegger. Yo tengo un trabajo, el trabajo de magíster, lo hice precisamente en esta disyuntiva. Para mí, efectivamente, hay un núcleo teológico, ¿cierto? En el pensamiento, en esta recuperación del ser, ¿cierto? En un momento donde el mundo va por otro lado. Traer de vuelta cierta espiritualidad, ¿cierto? Jamás lo va a llamar espiritualidad tampoco. Eso es lo interesante, porque lo que hace Heidegger para hablar de esto sin tener que tocar términos anteriores o términos que de alguna manera están prostituidos, ¿cierto? Entre comillas, de tanto uso, inventa términos. Y ahí está lo difícil de Heidegger. El tipo inventa términos. Además, como es un lingüista innato, sin haber estudiado, ¿cierto? El tipo trabaja con el lenguaje. Entonces, el lenguaje para él es esencial. Lo que hace cortando palabras, creando palabras, ¿cierto? Por eso la traducción de Gauss es tan difícil, porque los dejaba esos conceptos creados nuevos, los dejaba tal cual. En cambio, Rivera trata de explicar. ¿Sí? Eh, entonces el lenguaje para él es básico, él después va a decir mucho más adelante que el lenguaje es la casa del ser, el ser vive en el lenguaje y vive para sí mismo, digamos, en el lenguaje. Pero eso es otro rollo, ¿cierto? Eso es un segundo Heidegger post-nazismo y post todo eso, el tipo se volvió medio poeta, ¿cierto? De hecho tiene unos textos sobre poesía muy, muy interesantes, digamos. Pero eso es posterior. Acá tenemos al Heidegger, ¿cierto? Que irrumpe en la filosofía con algo completamente nuevo, con términos nuevos, ¿cierto? Pero si uno se fija, voy a tratar de que quede claro hoy día, finalmente no hay nada tan nuevo. Finalmente lo que Heidegger está haciendo es trasladar el eje desde donde vamos a intentar, ¿cierto? Es recordar lo que es el ser. Eh, Antes teníamos libros, por ejemplo, te pongo un ejemplo. Uno podía ir a, no sé, a la Biblia, podía ir, ¿cierto? A los textos místicos, ¿cierto? Podía ir a los filósofos y entender de alguna manera qué es lo que era el ser. Lo que va a hacer Heidegger, ¿cierto? Es obligarnos a partir desde nosotros mismos, desde nosotros mismos. Por eso el concepto de la science, ¿cierto? Eh, lo voy a escribir acá abajo. A ver, ¿cómo lo hago? Acá. Eh, Aquí, a ver. No aparece el chat. Neda, no me aparece el chat. Hola, entré a la reunión. Hola, hola, ¿cómo estás?
Hola, entré para escuchar, ya que Ya, estoy fantástico. Fantástico, bienvenida, compli- bienvenida. Estamos empezando recién, complicada así con el que tiempo y con frío, así es que rico tener una actividad ahora intelectual. ya, fantástico, fantástico. Ya, esto se llama, en el chat va a aparecer ahí Dasein, tal cual, ¿cierto? Así se escribe, Dasein. Y el Dasein en alemán significa ser humano, el que existe, digamos, existencia, nada más. ¿Sí? Por eso le decía yo que un alemán puede leer a Heidegger sin mayor problema. Para nosotros, ¿cierto? Dasein no nos dice mucho, básicamente porque Dasein es una palabra construida de una partícula, ¿cierto? Y un verbo, y el da es ahí, es una partícula de posición. Por ahí he escuchado a un filósofo que también decía que es una partícula temporal también, ¿cierto? Pero bueno, ahí, ¿cierto? Y sein, ser. Por tanto, la traducción directa de das Sein, que para los alemanes es ser humano, para nosotros sería ser ahí, el ser ahí. Y el ser ahí, ¿cierto? Tiene un montón de consecuencias para nosotros, digamos, o en la medida en que Heidegger le da esas consecuencias. Para el alemán, ¿cierto? Es fácil entenderlo y entender que Heidegger está dando también un nuevo contexto. Para nosotros es como partir de cero, una palabra nueva. Bueno, el ser ahí, ¿cierto? Significa que en nosotros, que somos los seres humanos, ¿cierto? Está el ser en su completitud. Cuando él habla del Dasein, el Sein del Dasein es todo el ser. Empezamos a complicarnos un poquito, digamos, ¿cierto? Porque no solamente mi ser, sino que es el ser. De hecho, ¿cierto? En la traducción, o sea, en el ser y tiempo, Heidegger escribe a veces con mayúscula sign y a veces con minúscula sign. Hay que estar súper atento, porque quiere decir cosas completamente distintas. ¿Eh? Entonces, este Dasein, ¿cierto? Del Dasein ser humano, de existencia, es todo el ser puesto ahí. ¿Sí? Heidegger va a decir que el único ser capaz de entender y ver y hablar sobre el ser es el ser humano. ¿Por qué? Porque es Dasein, porque tiene todo el ser dentro. ¿Sí? Entonces, por eso yo soy capaz de ver el ser en todos lados y puedo describirlo, puedo, ¿cierto? Recordarlo. ¿Ah? Y en ese sentido, por eso les decía al principio, lo que Heidegger pretende, ¿cierto? Es hacer depender todo de mí. Esta pregunta por el olvido del ser va a ser entonces propiedad mía, ¿cierto? Y las consecuencias que se salgan de ahí van a ser responsabilidad mía. Yo, yo designo al ser. Ahora, para designar al ser, para ponerle nombre al ser, ¿cierto? Yo tengo que estar completamente imbuido, ¿cierto? De esa condición mía. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer en los primeros capítulos del Ser y Tiempo? Heidegger va a tratar de entender primero el Dasein. Ya, ¿por qué somos Dasein? ¿Por qué todo el ser está en nosotros? Digamos? ¿En qué consiste? ¿En qué consiste que todo el ser esté en mí? ¿De qué me sirve? ¿Cómo lo activo? ¿Cierto? ¿Cómo lo hago real? Eh, y ahí va a tirar una serie de cualidades del ser. En primer lugar, ¿cierto? Él va a decir, somos seres arrojados. Eso él lo toma como un puro concepto. Ser arrojado, de hecho lo escribe acá, sí, con un guión. Somos seres arrojados, ser arrojado. El ser arrojado, ¿cierto? Tiene consecuencias, digamos, es una forma de ver la realidad. Yo no vengo a la realidad, no nazco, ¿cierto? En un acto de amor de mis papás, ¿cierto? Y qué buena onda haber llegado, digamos. No, fui arrojado, ¿sí? Tirado, ¿cierto? Al mundo. Por tanto, soy, este otro concepto, ¿cierto? Ser, todo con guión, ¿ah? Ser en la universidad estamos locos, puro guiones. Ser en el mundo. Ser en el mundo. Somos seres en el mundo. Y todo esto lo hace Heidegger para construir una pura palabra, ¿cierto? Que diga eso.
que diga el concepto. En este caso, ser en el mundo, ser arrojados son conceptos completos, cerrados. No tienen el guión. En español hay que hacerlo con un guión, para no confundirnos, ¿cierto? Somos seres arrojados, seres en el mundo, ¿cierto? En donde nuestra voluntad, ¿cierto? No tuvo mucho que ver. Entonces, somos seres que de alguna manera estamos en una posición de debilidad frente a la realidad, ¿cierto? Que nos supera. Somos seres que nacemos y somos arrojados en este mundo, ¿cierto? No inventamos, no creamos, no hicimos nada con respecto al mundo en el que habitamos. Y eso, según Heidegger, va a seguir el resto de la vida. Porque uno dice, bueno, eso va cambiando mientras uno va creciendo, digamos. Am, Finalmente uno se hace cargo de algunas cosas o uno cambia algunas cosas, el cuerpo, por ejemplo, ¿no? No, Heidegger decir, no, usted siempre es un ser arrojado, es una cualidad del Dasein y siempre, ¿cierto?, está arrojado en este mundo en el cual usted no tuvo nunca nada que decir. ¿Sí? Eh, ¿Y a qué se refiere eso? Se refiere, ¿cierto?, a que eh, el mundo está ahí independiente de mí. ¿Sí? Yo nazco y muero en el mundo, soy arrojado en este mundo, ¿cierto? Y en este mundo nazco y muero, pero el mundo sigue. El mundo está ahí, ¿cierto? Antes de mí y va a seguir después de mí, ¿no? A menos que estemos pensando en que el mundo se acaba cuando uno se muere, ¿cierto? Que también es una posibilidad existencialista, ¿cierto? Pero de otro autor. Pero en general, nada, el mundo está ahí y el mundo, además, usted, ¿cierto? Le importa, perdón la palabra, un carajo. El mundo sigue su rumbo, ¿cierto? Independiente de lo que usted pueda pensar al respecto. El mundo, ¿cierto? Va a decir Heidegger inventando la palabra, el mundo mundea. Es otra cosa que tiene Heidegger, ¿cierto? Pasa de los verbos a los sustantivos, ¿cierto? El mundo mundea, ¿sí? Cuando se habla, ¿cierto?, por ejemplo, de humanidad, ¿cierto? Se está hablando de que el humano humanidea. ¿Eh? La mesa mesea. ¿Qué es lo que hace la mesa? La mesa no está ahí para usted, no está ahí para nosotros. La mesa tiene su propio, ¿cierto?, ser, y ese ser hace que haga lo que tiene que hacer. En este caso, no servir, ¿cierto?, poner los conos para escribir, sino que la mesa mesea. Es raro. Es súper raro lo que estoy diciendo. Lo que dice Nietzsche, es lo que dice Heidegger, ¿cierto? Se complica, ¿cierto? Precisamente porque está inventando un lenguaje nuevo, pero lo que está diciendo es que las cosas tienen su propia agenda. Las cosas, detrás de las cosas está el ser. Y el ser, ¿cierto?, tiene su propia agenda, su propio desarrollo, independiente de nosotros. Entonces usted le puede dar, ¿cierto? No sé, un árbol para un carpintero, ¿cierto? Es material de trabajo. Un árbol, ¿cierto?, para los pájaros es un hogar. Un árbol para una persona que tiene mucho calor, ¿cierto?, es sombra. Y Víctor, así, Víctor, disculpa dime. que te quedaste pegado. Quedamos hasta que dijiste que era una cosa súper rara y ahí creo que se cortó 30 segundos. No me digáis, No, sí, nos oye, perdimos un hablé poco. caleta. Ah, lo más importante de todo. Era la parte clave de la No cortó clase. nada. Era la parte clave, claro. Estaba inspirado. Chuta. Pero ¿qué fue lo último? Pero Era yo Fue súper súper escuché raro. raro. todo. Nunca te ¿Ah, Ah, sí? quedaste ya, congelado. ¿Ah, sí? Ah, fui yo Sí, entonces. Disculpe, sí. disculpe, disculpe. ya. Bueno, pero la idea, ¿cierto? Es que este ser arrojado en el mundo, ¿cierto? Tiene esta cosa precaria para nosotros, ¿cierto? De que no controlamos nada, ¿cierto? Y nosotros pensamos que sí lo hacemos, porque le damos significado a cosas que en realidad no la tienen, ¿sí? Eh, no sé si tú te acordás, Claudio, en alguna clase por ahí, si usted tendría ciertas cosas raras de decir, por ejemplo, que la silla
el que tú le pongas silla a la silla, que la nombres como silla, no cambia en absoluto, ¿cierto? La silla en primer lugar, ¿cierto? Es una palabra. Y por otro lado, no digo nada de la silla. No digo nada porque esa palabra la inventé yo, digo. La inventamos los seres humanos. El lenguaje queda de alguna forma clausurado en sí mismo. De aquí van a llegar, ¿cierto? Todos estos lingüistas y filósofos posteriores como Derrida, por ejemplo, que va a decir que no hay nada fuera del lenguaje. Nada. Sí, El me acuerdo, por ejemplo, lenguaje el es... martillo, ser un martillo, Ah, ser el claro, si martillo. tú eres... Claro, eso cuando vimos acá, claro, si uno es un Sí, martillo ve todas las cosas como clavo. Si uno fuera un martillo, el todos son clavos, martillo, de verdad. lo que hace el martillo es martillar, ¿cierto? El martillar, ¿cierto? Es su forma de ser. Si tú usas el martillo, ¿cierto? Para barrer, estás de alguna manera, ¿cierto? Yendo en contra del ser del martillo. Por tanto, lo que deberíamos hacer los seres humanos, ¿cierto? Aquí me voy a adelantar un poquito, pero lo que deberíamos hacer los seres humanos, ¿cierto? Es permitir que el martillo y que todas las cosas eh, hagan o sean lo que deben ser, ¿sí? Cuidar, él habla del ser y del Dasein como el pastor, habla como un pastor, por eso vuelve a esa cosa media religiosa, digo. El ser humano, ¿cierto? Es el pastor del ser. Por tanto, lo que hace el ser humano es permitir que las cosas sean lo que son, que lleguen a ser lo que son. Fíjense la cosa educativa interesante, digamos, por ejemplo, el profesor es un ser que debe permitir el desarrollo de sus alumnos. Ahora, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo hace un Dasein para llegar al ser de los otros Dasein, ¿cierto? Y permitir que se desarrollen como tales. Súper complicado, digamos, súper complicado. Pero teniendo una digamos, una definición general de lo que es el Dasein, uno podría ver para dónde va el asunto con respecto a los otros Dasein. Que ahí es otro tema, porque tiene una parte final del Ser y Tiempo, ¿cierto? Donde habla de los otros, de los demás. También lo incluye, no mucho, ¿ah? Porque Heidegger es un existencialista, por tanto, parte de la propia existencia. Lo que está haciendo es un análisis de sí mismo. Por tanto, el otro aparece como problemático y lo deja o para el final, ¿cierto? O finalmente cae en este problema del nazismo, ¿cierto? Al pensar de que todos podemos llegar a ser Dasein al mismo tiempo, ¿cierto? Yo creo que por ahí fue el error cuando vio a estos nacionalsocialistas zafarse de todas las cosas anteriores y crear un hombre nuevo, ¿cierto? Él pensó que podía ser su Dasein. Bueno, se equivocó tremendamente, pero en su momento, quizás como una pequeña defensa, ¿cierto? ¿Qué habríamos hecho nosotros? ¿Cierto? A lo mejor también habríamos caído en la trampa. ¿Sí? Eh, pero bueno, el tema para volver atrás, ¿cierto? Claro, es cada cosa, ¿cierto? Hace lo que hace independiente de lo que yo opino, o lo que yo quiero, o lo que yo digo, ¿cierto? Nada. En ese sentido, la existencia del Dasein es tremendamente precaria. Y como es precaria, ¿cierto? Como es débil, finalmente puede ser arrastrada hacia distintos lugares. Y de ahí viene, ¿cierto? La idea eh, de que hemos olvidado el ser. En el momento donde está Heidegger, recordemos, ¿cierto? El final del siglo XIX, en mitad del siglo XIX en adelante, hasta la fecha donde escribe Ser y Tiempo, lo que está haciendo, lo que pasa en el mundo es el positivismo, es la ciencia, el crecimiento de la ciencia. O sea, las grandes ciudades ya existían, los transatlánticos, que son los trenes, la velocidad, ¿cierto? Eh, por tanto, la industria. ¿Eh? Por tanto, lo que hace Heidegger es una especie de eh, volver atrás, silenciarse. De hecho, el tipo se va a la montaña, ¿cierto? Vive ahí pasa su mayor cantidad de tiempo en la selva negra, en el sur de Alemania, en una selva con cerros, que es muy bonito. Alejado, ¿cierto? De la gente, alejado de la ciudad, ¿cierto? Él siempre fue de provincia. Como le decía, hijo de un pastor en una iglesia, Merkis, ¿cierto? Que es una ciudad pequeñita, ¿cierto? Un pueblito, metido en el sur de Alemania, en la provincia. Entonces, estas cosas cosmopolitas no le agrada para nada.
no le agrada para nada, ¿cierto? ¿Y por qué? Porque él ve que el campesino vive en el presente. Dime, Claudio. Sí, mira, una duda, todo lo que estamos hablando del ser, de que el ser de cualquier cosa es indiferente a lo que yo piense de esta cosa, por ejemplo, el ejemplo de la silla, yo lo veo o se me da la impresión de que eso podría aplicarse a cosas que son por sí solas, o sea, por ejemplo, un árbol que está ahí, él es un árbol y sigue su vida independiente de lo que yo piense de él. Pero, ¿qué ocurre Eh, qué ocurre con las cosas que el hombre inventa? Que yo, por ejemplo, el ser humano inventó un soporte para el computador, que antes no existía, pero ahora existe, se inventó, y le doy un uso a eso, y yo sé que eso sirve para poner el computador y me es más cómodo para trabajar. Eso también aplica para cosas que el ser humano ha inventado. Eh, Él también es indiferente el soporte es indiferente a lo que yo piense de él a pesar de haberlo inventado, porque yo considero que si se inventó, antes no existía, se inventó, yo igual estoy dando un sentido a algo. Yo creé algo y tiene un sentido, por algo lo creé con un fin. Entonces, sí, ¿también sí, aplica para cosas que también ha inventado el hombre? sí, sí, no, sí, sí, también, también, en la medida en que, de alguna manera, ¿cierto? Uno le da, ¿cierto? Ese sentido, es lo mismo que plantean, no sé si me quedé pegado a esa parte que te saltaste, ¿cierto? En el fondo yo veo el árbol como madera, o lo veo como sombra, o lo veo como casa, digamos, y lo uso de las maneras, ¿cierto? Que a mí me sirven. Una vez que tengo la silla, ¿cierto? Sacada del árbol, la silla sigue siendo tan extraña a mí como lo era cuando era árbol. En el fondo, lo que está planteando Heidegger, ¿cierto? Es que la extrañeza, ¿cierto? De la vida consiste precisamente en que lo que tú hagas o no hagas, ¿cierto? Lo que tú creas o sea, creas o no de crear, digamos, eh, no te zafa, no te salva, ¿cierto? De tus características esenciales, que son ser arrojado en el mundo, ¿cierto? Y vamos a ver el concepto que quizás puede mejorar aún la comprensión de lo que me estás preguntando, ¿cierto? Que es ser para la muerte, ser para la muerte, ¿cierto? Eh, lo que tú me planteas, ¿cierto? Complica más el asunto a la hora de entender lo que es el Dasein. Lo complica más, ¿cierto? Porque uno podría pensar el Dasein es una especie de creador, es un creador de mundos. ¿Eh? Pero esa visión es una visión que se enmarca dentro del positivismo y la ciencia, ¿cierto? Eh, Mejoramos el mundo, ¿cierto? Pero cuando yo hago un martillo, por ejemplo, y el ejemplo que tú me dijiste, ¿cierto? El martillo martillea, ¿cierto? Independiente de que yo esté ahí o no. El ser del martillo es martillar independiente, ¿cierto?, de su uso, ¿sí? Independiente del uso que yo le dé. Yo lo puedo haber creado para martillar, pero no controlo, ¿cierto?, básicamente el ser de ese martillo. Es complicado, porque finalmente el martillo pertenece al mundo y tú puedes ser un instrumento, ¿cierto?, para crear cosas en ese mundo, pero una vez que tú las creas, es como la poesía. O sea, cuando tú creas poesía, la poesía sale de ti, ¿cierto? Pero le llega a otros de innumerables maneras. Y cada uno, ¿cierto?, la entiende de una forma distinta. Es una creación tuya, digamos. Pero los demás, ¿cierto?, también van a influir en que esa cosa eh, cambie, varíe de acuerdo a sus necesidades y por tanto la poesía deja de ser tuya en alguna medida, ¿cierto? En ese sentido, todas las cosas creadas también pertenecen a un mundo en el cual tú no eh, manejas la cualidad esencial que es el ser. Ahora, estamos hablando, ¿cierto?, de nosotros, digamos. Estamos hablando de un momento nuestro en el que no tenemos esa capacidad, pero Heidegger dice que sí la podemos conseguir. ¿Sí? Hay dos formas de ser del Dasein. Una, ¿cierto?, es la propiedad, lo propio, lo auténtico, el yo auténtico, el Dasein auténtico y el Dasein inauténtico.
¿sí? El Dasein inocente. Entonces estos conceptos van a ser esenciales, la autenticidad, ¿cierto? Por un lado, y la inautenticidad. Hay dos tipos de ser, independiente, ¿cierto?, de que todos somos seres humanos, hay dos tipos de ser en el mundo. Hay dos tipos de ser arrojados en el mundo. Y que tiene que ver con el tercer concepto que era ser para la muerte. Lo que va a hacer Heidegger, ¿cierto?, es recuperar una vez más, ¿cierto?, que ya lo hizo Hegel, ya lo hizo Nietzsche, ¿cierto? Y lo va a hacer de nuevo Heidegger con respecto a esta cualidad esencial que tenemos los seres humanos de que morimos. Lo que nos hace distintos y lo que nos hace capaces de captar al ser es precisamente que morimos. Nuestra finitud nos permite, ¿cierto?, entender el ser. ¿Sí? ¿Se entiende? Sin eso, sin ese ser para la muerte, ¿cierto?, del cual no podemos zafarnos de ninguna manera, nos escondemos, ¿cierto? Lo que ha hecho la ciencia con todos estos avances y estos inventos que tú planteas, ¿cierto?, son simplemente alargues. Vivir una vida mejor, ¿cierto?, es un alargue, ¿cierto?, con respecto al tema de la muerte. No queremos verlo, no queremos, es muy desagradable, ¿cierto?, pensar en la muerte. Estoy pegado, están ahí, ¿o no? Sí, claro, yo estoy escuchando todo. Ah, Sí. ya. Y Eso es. estamos todos acá. Eh, em, Perdón, ¿puedo hablar? Dime, Freddy. Dale. Yo creo que en el fondo lo que quiere decir Jairo, ¿no es cierto? Es que nosotros llegamos al mundo arrojados, como tú bien dices, y no sabemos lo que vamos a hacer, no sabemos de nosotros mismos. Eso es, yo creo, lo que tú interpretas, ¿no?, de Heidegger, de la filosofía de ser echados al mundo así, en forma, digamos, involuntaria, porque nosotros no sabemos cuándo vamos a nacer, ¿no es cierto? ¿Y para qué? Yo creo que ese es más o menos lo que yo estoy de acuerdo contigo. Después, Exactamente. bueno, vienen, se inventan todas las cosas porque el hombre entiende, empieza a aprender, ¿no? Empieza a aprender de sí mismo, de quién es y para qué vino, yo creo. Ya, Quizá pero hay una perfecto. contradicción ahí con la filosofía de Heidegger, ¿no? Hay una, sí, sí, sí. En la primera parte estoy completamente de acuerdo. Lo nuevo, ¿cierto?, que plantea Heidegger es que no habría que esforzarse mucho, ¿cierto?, en ser algo. O sea, lo que uno vino a hacer acá, básicamente, si seguimos digamos, la dinámica del hacer algo, digamos. Lo que uno vino a hacer, si es que vino a hacer algo, es hacer, listo, nada más, es hacer un Dasein. Y eso tiene cierto, bueno, además de las consecuencias que puede tener, ¿cierto?, para alguien que, como nosotros, que hacemos muchas cosas durante el día, digamos, y que nos proyectamos, ¿cierto? De hecho, es un tema interesante en Heidegger, porque nosotros vivimos más de la proyección que de lo que donde estamos. Siempre estamos proyectando, mañana tengo que hacer esto, mañana tengo un proyecto, voy a escribir, voy a dejar esto, qué sé yo. Y siempre es una proyección hacia el futuro. ¿Sí? Por eso después va a hablar, por eso ser y tiempo, digo, ¿cierto? Finalmente el tipo va no le voy a spoiler a usted, pero igual, porque ya se sabe. Básicamente el ser es tiempo. El ser y básicamente el Dasein, ¿cierto?, a que se refiere Heidegger, es tiempo. Eso es lo que somos, digamos. Somos tiempo. Y de hecho uno tiene el fenómeno, uno se da cuenta, ¿cierto? Cuando uno lo pasa bien, el tiempo, ¿cierto?, pasa rápido; cuando uno lo pasa mal, el tiempo se ralentiza, ¿cierto? Nosotros manejamos, ¿cierto?, de alguna manera algunos conceptos eh, temporales, y que a veces podemos llevar a la práctica. Usar el tiempo, perder el tiempo, etcétera. Son cuestiones de las que igual hablamos coloquialmente. ¿Cómo se puede perder el tiempo? El tiempo no se pierde. ¿Cómo ganar tiempo? Tampoco. Nada.
si somos tiempo, ¿cierto? Simplemente lo que habría que hacer es mantenerse en el tiempo, ¿cierto? Donde uno está. Y ese tiempo es el presente, de todas maneras. El ser para la muerte, ¿cierto? Lo que hace es una especie de vía directa, ¿cierto? Hacia dónde tienes que ir. Sin embargo, la ciencia, la gente, el mundo que mundea, el mundanal, el mundo, ¿cierto? Que nos circunda, nos desvía completamente. ¿Y cómo nos desvía? Olvidando, ¿cierto? Hacernos olvidar de que somos seres para la muerte. El elemento, ¿cierto? Más, o sea, de hecho, ¿cierto? Hay un poema, creo que es de Píndaro, ¿cierto? De los griegos, ¿cierto? Que planteaba que lo más extraño en los seres humanos era esta cosa de sentirse eterno, ¿cierto? De pensar de que no van a morir, tío, de que les va a pasar a todos menos a uno. Cuando uno va a un funeral, uno va, de alguna manera, ¿cierto? Uno vuelve con la satisfacción de no ser el que se quedó ahí, digo. De hecho, pasa esta cosa media rara, ¿cierto? De que la gente sale para afuera y hay comida y hasta chistes salen. Entonces, es como decir, "Uf, ¿ah? No somos nosotros, digamos, es otro. ¿Ah? Pero eso es un desvío, porque finalmente somos nosotros también, y lo que hace la muerte del otro es mostrarnos directamente a la cara, ¿cierto? Lo que te va a pasar a ti. Sin embargo, aún así, con todas las pruebas que tenemos al respecto, ¿cierto? De esta inminencia, porque por último fuera, ya vamos a morir en 20 años. No, es inminente. Lo que significa inminente es que puede ser ahora. O alguien puede morir en cámara, puede morir en cámara. ¿Ah? Ahora mismo. Pero nos olvidamos de eso y vivimos como si fuéramos eternos. He ahí, ¿cierto?, el gran problema de la inautenticidad. Cuando crees que vas a vivir para siempre, ¿cierto? Caes en el problema de lo inauténtico, dejas, ¿cierto?, de ser un Dasein como debería ser, ¿ah? Te conviertes simplemente en lo que Heidegger llama el uno. El uno. Hay dos maneras de ser. Una, estando, ¿cierto?, siendo yo, y la otra, ser el uno. ¿Qué significa el uno? Significa lo que uno hace, lo que la gente hace, ¿cierto? Cómo uno come, cómo uno besa, cómo uno ama, cómo uno camina, cómo uno, ¿cierto? Que apunta a lo que te enseñaron que debe ser, digamos. Cómo te debes comportar en público es lo que se hace, lo que uno hace en público, lo que uno hace en un trabajo, lo que uno hace, ¿cierto? En una fiesta, etcétera. Estamos constantemente, ¿cierto? En el uno, constantemente en el uno. Y eso, ¿cierto? No se aleja, ¿cierto?, de nuestra naturaleza. Y por eso olvidamos el ser también, ¿cierto? Ahora, no sé si hay alguna duda. Voy a pasar al otro tema. ¿Hay alguna duda con respecto a esto? Yo tengo ¿Cómo? una duda. Dígame, Dale, Alicia. por favor, adelante. Ya, pero hablamos del ser, pero también se supone que hay algo más, po. Y ese otro ser más grande lo identifica Heidegger o no. ¿Pero a qué te refieres con algo Desde más? Algo más. que algo hay, po. No es que no haya nada, sino que algo hay. Pero No, por porque habla del interesante. ser en sentido individual, así como en el sentido de individuación, que uno ya empieza a ser sí mismo. Por sí mismo uno es, ¿ya? Pero en los otros uno sigue al otro, o sigue a la sociedad, ¿ya? Esos son los ejemplos más o menos que lo entiendo, pero el otro, que si hay algo más, ¿qué es ese ser que hay? ¿Cómo él lo explica? Si es que llega a explicar. No, mira, si lo único que Heidegger, ¿cierto?, va a decir con claridad, ¿cierto?, al respecto de si hay algo más, digamos, es básicamente eh, que no, en la medida, o sea, pareciera que hay algo más cuando tú eres Ujú. inauténtico, cuando estás imbuida, ¿cierto?, en el mundo, independiente que el mundo, ¿cierto?, le importe un carajo tu ser, digamos.
Cuando tú Ya. piensas, ¿cierto?, que hay algo por fuera de ti, tú estás inmediatamente, ¿cierto?, pensando desde la inautenticidad. ¿Por qué? Porque estás dejando las cualidades, ¿cierto?, del Dasein, ¿cierto?, que te permitirían darte cuenta de que no hay nada más que tú, porque tú eres un ser que no tiene, ¿cierto?, correlato de alguna manera, que no calza en el mundo más que como un observador. Y en el fondo lo que plantea Claudio con respecto a la creación que uno puede hacer de mundo, esa creación es tuya. Los martillos, los laptops, ¿cierto? Todas estas cosas que hemos inventado son cosas que se refieren directamente al design, digamos. No están, Ya. forman parte del mundo al final, ¿cierto? Son como especies de, no sé, como de extensiones nuestras que después toman vida propia, pero esa vida propia ni siquiera es de ellos, sino que se la das tú. Y yo finalmente puedo usar el martillo para rascarme la espalda, ¿sí? Puedo dejar de usar las cosas como se usan, como deben usarse y usarlas de otra manera. Puedo usar, ¿cierto?, algo, un libro para apoyar una mesa que está coja, etcétera. Nietzsche, o sea, Heidegger va a tener todo un discurso al respecto, pero lo que sostiene a la realidad, ¿cierto? Y esto es lo interesante, porque también está en Hegel, digamos, es la nada, es la nada. No hay nada, es un fundamento sin fundamento. De hecho, tiene un texto, ¿cierto?, de Heidegger sobre el fundamento, y muy apasionante, pero te deja mal. Pero en el fondo, el fundamento que uno está buscando, ¿cierto?, es la nada. Sartre, el libro El ser y la nada de Sartre, es un libro contemporáneo a Heidegger, y Sartre lo escribe precisamente, ¿cierto?, para rellenar las partes que él pensaba que le faltaban a Heidegger. O sea, el ser y el tiempo, en el caso de Heidegger, y el ser y la nada, en el sentido de Sartre, ¿cierto?, apuntan al mismo fenómeno. Debajo de esto no hay nada, porque es una construcción que tú hiciste desde la inautenticidad. Entonces, ¿cuál es el llamado que hace Ya. Heidegger? A ser auténticos y aceptar una serie de asuntos que te darían más claridad, digamos, al respecto, pero que no cambien en absoluto, ¿cierto? Ni tu destino, ni tus cualidades, ni nada. El pensar en la muerte, el que somos seres para la muerte, piensa, en el fondo, si una cualidad significa que somos seres que estamos hechos para morir. ¿Cuál es nuestra finalidad? Morir. Y dice, pero ¿cómo? Pero si, ¿para qué vinimos? Todo lo que tú le pongáis entre medio de para qué vinimos, lo pusiste tú. Y Ya. influida, ¿cierto?, por el uno, por la educación, por la política, por qué sé yo, por un montón de cosas, por tu familia, por el amor, etcétera. Te obligaron a hacer un montón de cosas, incluso uno se da cuenta a veces que uno siguió caminos, ¿cierto?, que no debía haber seguido, y que lo siguió por influencia. El mundo te influencia completamente y te hace creer que estás aquí para algo, que debes ser productivo, ¿cierto?, que tienes que escribir un libro, que tienes que hacer poesía, ¿cierto? Am, y que vas a vivir para siempre. ¿No? Finalmente lo que Ya. Nietzsche decía era verdad, ¿cierto? Te inventan un mundo, además, un mundo que sigue. Tú mueres y como que renaces de nuevo. No, no, la verdad es que todo eso, ¿cierto?, tiene que ver con el uno, tiene que ver con la educación, con la religión, ¿cierto? Estas cosas que tenemos ya en los genes, digamos, pero que no cambian nuestra cualidad esencial. No, como decía Flori, no sabemos para qué vinimos, pasamos nuestro tiempo, y que pareciera ser que es lo único que pasamos, tiempo, digamos, un tiempo que puede ser largo, corto, ¿cierto?, lo que sea, y morimos. ¿Qué pasa si hubiéramos sido, ¿cierto? No sé, pues, si no hemos tenido la cabeza, ¿cierto? Para entender estas cosas, y hubiéramos sido un musgo detrás de una pared, ¿cierto? Que ni se ve, un musgo verde, ahí, estando así, mojado. Y eso hubiera sido toda tu vida, después te morías. Después llega alguien y destruye la casa y construye otra. Bueno, el mundo es así, de repente uno dice, oye, la guerra, oye, no sé, pues, un tsunami. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Qué sentido? Entonces empieza todo el asunto de buscándole el sentido a la vida, ¿cierto? Dios tiene que, los caminos de Dios son insondables, tiene un plan para mí. ¿Ah? Esa cosa rara, güey. Tiene un plan para mí y para cada uno de todos. Eh, no, Heidegger va a decir, no, bueno, ya Nietzsche lo dijo, no,
La verdad es que no hay ni un plan, la cosa es súper azarosa, y tampoco te debería importar, digo. Tampoco te debería importar que fuera así. No se trata de andar feliz por la vida así riéndote como un payaso, pero por lo menos tener esa cosa, ¿cachai? Dejar esa precariedad, ¿cierto? De no saber para qué y decir directamente, yo sé que para nada, y que ya es algo, digamos, ¿cierto? Como decía Sócrates, yo sé, solo sé que nada sé, y eso le da un poder increíble, ¿cierto? Ahora lo vemos, ¿cierto? No, Yo sé que voy a morir perdón, en cualquier momento y que nada de lo que haga, ¿cierto? Es importante. Nada, nada. Incluso en términos prácticos, después de 50 años, 100 años, ¿cierto? La verdad es que nadie se va a acordar siquiera de tu hijo, tus nietos, ¿cierto? Decía Borges, decía que uno se muere cuando el último que te conoció se muere, ¿cierto? Hay una película de Coco, ¿la vieron? Un animado, ¿cierto? También, pues los mexicanos tienen esa idea, ¿cierto? De que si los vivos no recuerdan a los muertos desaparecen. Bueno, una cosa similar, pero él no oye, se mete con el tema de el filósofo se va a meter directamente con el tema de la muerte porque no lo sabemos, ¿no? No hay cómo entrar ahí, a menos que sea a No través de fue un perdón, la... misterio. Dime, Flori, perdón, mira, dime. estaba pensando, ¿no? Eh, hay una contradicción entre Haydn que dice que el hombre es tiempo, ¿no? El hombre es el tiempo. Claro, el ser sería, El su cualidad ser es el esencial es el tiempo. tiempo, El ser es ¿cierto? el tiempo. Y Nietzsche, que hablaba de la voluntad del poder, La voluntad de poder, sí, es, sí, sí. claro, hay contradicción Ya, ahí no, entre pero no, esas dos filosofías. claro, lo que pasa es que lo que se ve, lo que hay acá, ¿cierto? Es una toma de conciencia. O sea, lo que quiere Heidegger, y de alguna manera Nietzsche, de alguna manera todos los filósofos, los buenos filósofos, es que tú tomes conciencia de tu ser, de lo que tú eres. En este caso, para Heidegger, ¿cierto? Tú eres tiempo, que es lo mismo que decir nada. El Claro, tiempo, ¿cierto? Es un misterio. De hecho, él mismo lo dice, el tiempo es un misterio. Es un misterio. O sea, seguimos siendo un misterio. Lo único que podemos saber, ¿cierto? Es que no somos varias cosas que nos dijeran que éramos. Entonces, la filosofía tiene esa cosa, ¿ah? La filosofía tiene esa cosa de eh, no crear problemas, sino que eliminar aquellos problemas que no lo son. Nosotros vivimos como problemados, pero hay problemas que ya no lo son de ninguna manera, ya se respondieron, ¿cierto? O nunca fueron problemas. Eh, entonces, en este caso, ¿cierto? El tema, ¿cierto? De si hay algo después de la vida, no debería ser un tema, no debería ser un tema en primer lugar. No debería problemarnos tanto ¿por como qué? la gente ¿Por se qué no problema. debería ser un tema? ¿Por qué? Porque lo dicen ellos, porque lo dice la filosofía, porque No porque existe no también, aportan, no aportan, existe también no porque no otra aportan, filosofía no, que es la no porque no aportan. filosofía cristiana, que viene de Jesucristo, porque Jesucristo en el fondo fue un filósofo. Acércate más al micrófono, Floridi, porque te escucho súper despacio. Ah, ya, mira, te estaba diciendo que, ¿por qué no crees que pueda existir algo más? ¿Por qué no creer? ¿Por qué? Si tenemos No, esa no, no, autonomía, no, esa no, pero es que voluntad, sí, po. No, sí, 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 pero estamos hablando de... Ah, te fuiste, no está, no está. Abandonó el lugar. Eh, Estamos hablando de filosofía. Bueno, vamos a hacer una clase de religión, quizás. Pero en No está filosofía, Florili. y se ahí empieza a está, ahí llegó. cuestionar, Yo pensé perdón, que te había ido, enojado te había no, ido. oye, y se empieza a cuestionar por qué está aquí. Por eso yo te decía si había contradicción entre Heidegger y Nietzsche, que son dos O filósofos sea, parecidos, totalmente crédulos a que exista algo más allá. Pero, ya, no, no, yo no, entre también ellos dos no hay ni una... te hablo de Jesucristo, ¿no? Que No, tenía no, una no, no, no. filosofía bien diferente. Sí, sí, pues, sí, sí, por eso está Que, hablando de Heidegger, no de Jesús.
Ah, no, Pero, claro, pero Heidegger, claro, claro, pero es la claro, clase de Heidegger. O no, sea, claro. uno puede, de hecho hay Pero, y filósofos, esto, como digamos, que, estamos hablando que, del ser humano, que, pues, el entonces ser de por eso Heidegger. que yo te Sí, hablo, me permito sí. hablarte también No, no, sí, de la mira, libertad que tiene el ser humano, o sea, el poder de que hablaba, la voluntad de poder de que hablaba Nietzsche, ¿no? bueno, ya. Eh, bueno, volviendo al tema, digamos, lo que hace Heidegger, ¿cierto? Es traer de vuelta la reflexión, ¿sí? En un mundo donde todo es producción, en el sentido, ¿cierto? No deja de lado algunos valores cristianos, como es ¿cierto? Muy antiguos, ¿no? Pero claro, pero lo que él plantea es más fuerte, digamos, más fuerte porque se da cuenta que efectivamente todas las construcciones que hemos hecho, con todo el mundo que está alrededor nuestro, ¿cierto? No nos pertenece en absoluto y hemos creado este mundo, podríamos decir incluso imagen y semejanza. Imagen y semejanza. Claudio, ¿quieres decir algo? Sí, oye, una pequeña reflexión y consulta. Eh, Me llama un poco la atención, o no logro hacer el nexo completo del contexto histórico en el que se encuentra Heidegger, y todo lo que él está viviendo en esos años. Leí que la parte, bueno, tenía mucho que ver con el nazismo, aquí también lo comentaste, pero no entiendo cómo todo lo que postulaban esta gente del ser superior y todo el asunto, cómo Heidegger lo conecta para plantear una idea que yo encuentro que no tiene mucho que ver. O sea, él toma la idea de lo qué es ser el ser, ya, perfecto, muy interesante, pero ¿qué tiene que ver eso con lo que está viviendo, con el contexto histórico en el que él se encuentra? Eso primero como consulta, cuál es el nexo del contexto histórico con los postulados que él tiene, y lo otro que se mencionó en la clase pasada de que tenía mucho nexo con Nietzsche. Yo de verdad no encuentro el nexo de lo que planteaba Nietzsche con esto que plantea Hegel. Incluso creo que comentaste que tenía unos textos que se llamaban Nietzsche, que lo escribió Ujú. él. Entonces, Sí, sí, sí. No, esa mira, segunda consulta, esas dos ya, consultas, por favor, si los podemos comentar. ya, ya. A ver, lo primero. No, parto por lo segundo mejor porque lo primero tiene que ver con el concepto de autenticidad que con eso terminamos. El concepto de, o sea, ¿dónde está la conexión con Nietzsche? Algunos filósofos dicen que el Nietzsche de Heidegger no es Nietzsche, es otro Nietzsche, el tipo inventó un Nietzsche nuevo, que es propio, ¿cierto?, de Heidegger, un tipo muy creativo. Lo que sí, la conexión que sí hay, ¿cierto?, tiene que ver con esta, lo que hablamos recién, con esta toma de conciencia, ¿cierto?, con eh, este llamado, ¿cierto?, a una acción. Nietzsche también la tiene solapada, ¿cierto?, pero está ahí en la medida, ¿cierto?, de esta aparición del superhombre, ¿cierto? En Nietzsche va a tener una recepción rara, ¿cierto?, en los nazis, digamos. Y en Heidegger también en la medida de que el ser, el superhombre, ¿cierto? Para Heidegger sería aquel hombre, mujer-hombre, ¿cierto? Son dos especies, auténtico, ¿cierto? El ser auténtico para Heidegger corresponde de alguna manera, ¿cierto? El superhombre. ¿Y por qué? Porque el hombre auténtico, ¿cierto? La mujer auténtica se hace cargo, ¿cierto? De las cualidades del Dasein, se hace cargo de sí mismo sin inventar mundos, ¿cierto? Posteriores, sin querer, ¿cierto? Darle sentido al mundo. Acuérdate que Nietzsche hablaba de que para vivir en un mundo sin sentido se necesitaban tripas, lo que él tenía eran tripas, ¿cierto? No cerebro, por precisamente la náusea que significa darte cuenta, ¿cierto?, de que no sabéis nada en primer lugar y que no vaya a ningún lado ni viniste de ninguno. Entonces, una vez que tú te haces cargo, ¿cierto?, pero hacerse cargo no es pensarlo de vez en cuando. Tampoco es pensarlo a las 3 de la mañana cuando te duele la guata y pensar que te vaya a morir. No, no se trata de eso, se trata de un pensamiento permanente. Solamente te puede cambiar una reflexión permanente sobre el tema, ¿cierto? Tanto así que lo haces tuya, que se convierte en algo tuyo. ¿Ah? El ser para la muerte tiene consecuencias dramáticas en la vida. De la misma manera, ¿cierto?, que seguir, ¿cierto?, a Nietzsche en la práctica,
puedes desbaratar tu matrimonio, puedes desbaratar, ¿cierto?, tu trabajo, puedes desbaratarlo todo. Son gente que desbarata, ¿cierto? Que irrumpe y rompe el mundo, ¿cierto? Por eso son gente interesante. Hay miles de filósofos, ¿cierto?, que se han alineado con el mundo, ¿cierto? Y siguen y están ahí y hacen un pequeño aporte y no hay grandes cambios, etcétera. Lo que hace Nietzsche, lo que hace Heidegger, son filosofías que efectivamente cambiaron el mundo. Mucha gente, muchísima gente, ¿cierto?, se ha visto influenciada por estos pensadores. Entonces, eh, en mayor o menor medida. Ahora, en su máxima, efectivamente, ¿cierto? La autenticidad debería ser una condición del Dasein. Si tú quieres salvar el planeta, oiga, Heidegger está considerado uno de los primeros ecologistas. Interesante porque Hitler también, ¿cierto?, mandó a reforestar un montón de, también tenía esa cosa con la provincia, con la tierra, ¿cierto?, en el Blut and Boden, tierra y sangre, que tienen los provincianos del sur de los Bauern, los provincianos del sur de Alemania. Entonces ahí por ahí se puede entender este pensamiento. Bueno, Nietzsche estaba como en el medio, en rock en medio de Alemania, digamos, pero esta idea, ¿cierto?, de volver a la tierra, volver a lo originario. De hecho, Heidegger pasó su mayor cantidad de tiempo como un campesino en el campo. Por eso puse esa imagen inicial, ¿cierto? El tipo llevando el agua, cortando la leña, etcétera. El tipo era un campesino, ¿sí? Con un cerebro increíble. Y la gente lo iba a ver, ¿cierto? Igual que iban a ver a Nietzsche en sus últimos años, ¿cierto? A Suiza, ¿cierto? A Silmaría, ¿cierto? A la montaña. Eh, entonces son gente que se aparta del mundo y eso los hace además, ¿cierto?, crear esta filosofía poderosa, ¿cierto? Eh, y el llamado es a la conciencia, a tomar conciencia, que es un llamado socrático, conoces de ti mismo, ¿cierto? Entonces la autenticidad, ¿cierto?, tiene que ver con este hacerse cargo de ser un ser arrojado para la muerte, del sinsentido, ¿cierto?, de esta nada, ¿cierto?, en la cual estamos, no querer darle, ¿cierto?, un sentido necesariamente, o si no, darle un sentido de continuidad, ¿cierto?, lo mismo. Eh, Ahora, ¿cómo se logra eso para la gente normal como nosotros? Interesante, sí, porque Heidegger estuvo relacionado con la escuela de Kioto, en Japón, ¿cierto?, donde hay unos filósofos japoneses muy interesantes. Quizás alguna vez hagamos un cursillo sobre estos japoneses, Nishida, ¿cierto?, y otros más por ahí, que hablan precisamente lo mismo de lo que está hablando Heidegger, ¿cierto?, de esta nada. Son monjes, digo, muchos de ellos son monjes, pero hablan, ¿cierto?, bueno, Suzuki también, el profesor Suzuki también estuvo involucrado. De hecho, la polémica ahí, él apoyaba de alguna manera el nazismo. Wow, ¿cierto? Son pensamientos que están muy por encima de la moral, ¿cierto? De cualquier moral, tal como la de Nietzsche o la de Heidegger. Ahora, ¿cómo lo hacemos nosotros? Somos gente, para terminar, la clave. ¿Cómo lo hacemos nosotros, ¿cierto? A ver, primero, si a alguien se le ocurre, Claudio, ¿cierto? Cristina, no sé, ¿cómo podríamos hacer? ¿Cómo podríamos ser auténticos? ¿Cómo podríamos hacernos cargo de estas cualidades dramáticas, ¿cierto? En las que estamos, digamos, lo que nos hace ser seres humanos. O sea, a ver, hacernos cargo, yo creo que el de ser como persona, yo creo que el no mentirse a uno mismo. Yo creo que es lo principal de hacerse cargo de, porque uno ve las cosas de cierta forma y uno tiene ciertas políticas de vida de qué está bien, qué está mal. Yo creo que una de las cosas de hacerse cargo es no mentirse y no engañarse en esas cosas. Yo creo que esto está mal, y no lo hago, y yo creo que esto está bien, y tampoco me rehúso a hacer eso que creo que está bien por otra persona. Yo creo que eso es, en cierta forma, hacerse cargo, o siempre ir em, con con lo que yo pienso de verdad respecto a un tema, porque la vida en verdad son situaciones y son cosas y son reacciones. Yo frente a una situación reacciono así, reacciono así, hago esto. Pero yo creo que el hacerse cargo, que el tema que plantea, es en eso, no engañarte tú a ti mismo, en que, oye, hice esto, pero yo en verdad pensaba que no estaba bien. No, yo creo Pero que sí, una especie de ser consecuente, digamos.
¿Y tú Claro. Esas crees que eso es, consecuencias, Víctor, es posible no mentirse a uno mismo? Yo creo no, que es lo eso más sí, difícil que existe en la vida, sí, ¿ya? sí. No Ese es mentirse, el problema, o pues. sea, uno se miente todo el tiempo a uno mismo. Exactamente. Sí, ¿Ya? yo creo que es verdad, uno se miente a uno mismo, pero en términos de utopía, de ilusiones, de cuentos. Pero yo creo que es distinto en el día a día, en el hecho de situaciones. Yo creo que en eso no es lo mismo mentirte en hacer algo, en una decisión, que mentirte en fantaseo con esto, con esta, con cosas, con No, fantasía. pero yo creo que Creo que son dos cosas Pero yo creo aparte. que a lo que va Tina, Mm, ¿cierto? sí, Si lo entiendo bien, básicamente tiene que ver con que la mentira, ¿cierto? La manera en que nos mentimos, ¿cierto? Es tremendamente radical. Está tan metida en nosotros, digamos, que es difícil de reconocerla incluso. O sea, las exacto. cosas que decimos que son buenas, lo que tú dices, Claudio, elegir entre el bien y el mal, esa elección, ¿cierto? O lo que consideramos bueno o malo, también, ¿cierto?, que forma parte de esta mentira, ¿cierto? Institucionalizada, Que, digamos. claro, que las hemos tomado de aquí, de allá, de un Ah, libro, del principio. Hay gente que todavía tiene el Principito como libro de cabecera, po. Entonces, ese tipo de cosas que te anda, eh, hacen re Pero, difícil, pero y solo, lo que hace solo, Heidegger acá es eso, es mira, desmantelar, ¿cachai? solo un contraargumento, bien pequeñito. Si yo digo que esto es mentira, de mentirse, es porque de una u otra forma hay una verdad, pero esa verdad no es la misma para todos, pienso yo. Entonces, lo que yo Ya, piense, pero ahí, no creo que se fue mi ahí está complicado, porque si la verdad no es la misma para nosotros, a lo mejor entonces en alguno coincide con la mentira, podría exacto. coincidir, digo. ¿Cachai? Quiere decir que no El tema, existe una ¿cachai? verdad, por ejemplo. Claro, o sea, si hubiera una pura verdad, claro, ahí tú podrías definir, ¿cierto? Y reconocer quién está mintiendo y quién no. Pero como no sabemos, como hay muchas, como tú dices, que es el tiempo de la posverdad, digamos, se pueden también, ¿cierto? De alguna manera hacer una con la mentira o una de esas verdades mentira o qué sé yo. Entonces, es complicado en estos tiempos sobre todo, y eso se lo debemos a Turgallo, ¿eh? Lo complicado de este posmodernismo tiene que ver con gente como Nietzsche, gente como Hegel, gente Heidegger. como Ah, Heidegger, ¿no? Que nos metió estas cosas en la cabeza y ahora de eso hablo cuando hablo de influencia, no hablo de se lee más o se lee menos, yo creo que nadie lee a Heidegger, ¿cierto? Por lo menos acá, en mis círculos, nadie lee a Heidegger. Sin embargo, yo veo que su acción de alguna manera está influida, ¿cierto?, por el pensamiento de Heidegger. Ahora, el tema, para ir cerrando el tema, ¿cierto?, de la autenticidad, ¿cómo se llega a esa autenticidad siendo gente normal como nosotros, ¿cierto? Él propone que precisamente de lo que uno huye, ¿cierto? Y que tiene que ver, él propone 12 circunstancias existenciales. Una, ¿cierto?, es la ansiedad, la angustia, en realidad el concepto es angustia, y la otra es el aburrimiento. Es que en esos dos momentos, no la angustia de que tengo una prueba y no estudié, no, 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 o que me voy a juntar con alguien, o que espero una noticia, ¿cierto?, tremenda, o que estoy angustiado porque el avión no llega nunca, qué sé yo. No, no, está la angustia hablando de de vivir. esos momentos que nos pasan, yo no sé si a ustedes les pasa, pero me pasa, digo. Esos momentos que no sabes por qué estás angustiado, pero estás angustiado. Así es. Y si uno se analiza ese momento que duran unos minutos, que pueden ser un infierno, digamos, ¿cierto? Pero finalmente son unos minutos. Esos minutos, si uno no lo analiza bien, en esos minutos todo pierde sentido. Todo pierde sentido. Te pierden las ganas. Es lo mismo con el aburrimiento. Cuando tú estás aburrido de verdad, cuando tú estás aburrido de verdad, ¿cierto? Nada te puede sacar de ahí. Nada. ¿Sabes tocar guitarra? No, en este momento no. Me encanta leer, no, en este momento no. Nada, cero, ¿cierto? Todo te quedas mirando el techo, ¿cierto? Y no sabes cómo salir de ahí. Bueno, en esos momentos, ¿cierto? Dice Heidegger, que son momentos existenciales, el Dasein queda desnudo. Y entonces se hace la reflexión, ¿cierto? Puede aparecer de alguna manera, ¿cierto? Esta autenticidad
esta nada, esta muerte, acuérdense que el taller empieza con el aprender a morir, ¿cierto? Esta muerte que se disuelve en unos minutos, pero uno es capaz de retener eso, digamos, tiene consecuencias. Él dice que sí, tiene consecuencias. Uno puede ser eh, auténtico, eh, insistir en esos momentos, si uno quiere, lo que para todos los psicólogos y psiquiatras sería, ¿cierto?, un despropósito, ¿eh? Te Y la recetan un gente va a tomar Prozac. pastillas. Claro, claro, sí. De hecho, esa cosa que te vaya a morir, las ahora llamadas crisis de pánico, son cosas muy antiguas, eso también nos da esa cuestión, pero una ansiedad tremenda, ¿cierto? Por un momento determinado, estás seguro que te vas a morir, así sentís tu corazón más fuerte, ¿cierto? Algo está pasando, ¡ah! Y te vas por fuera y caminás, y claro, ahora se dice crisis de pánico. Nietzsche, o sea, Heidegger diría, aproveche ese momento, precisamente ese momento, ¿cierto? Trate de calmarse y encuadrar esto, ¿cierto? Y saque algo al respecto. Eso somos la mayoría del tiempo. Somos seres auténticos, pero estamos tapados por inautenticidad, ¿cierto? Mentiras, Prozac, ¿cierto? Y otros remedios que son súper agradables, digamos, ¿cierto? Pero que no conducen a nada, porque lo que habría que hacer es hacerse cargo de esa pequeña muerte, en la angustia y el aburrimiento, para después hacerse cargo de la gran muerte, ¿cierto? Que se viene en cualquier momento. Ahora, eso es bueno o malo, queda fuera, Claudio, de las connotaciones morales. Por eso para Heidegger el hecho de que los judíos, ¿cierto?, fueran eliminados era un efecto secundario. Finalmente, ¿cachai? No fue, jamás pidió perdón. ¿Cachai? Porque era parte de, quizás la parte más penca de, ¿cierto? Pero bueno, es lo que hay, digamos, es lo que hay. Ellos tampoco van a ningún lado. No estamos haciendo nada ni bueno ni malo, ¿cierto? Estamos fuera de la moral. Él veía simplemente el movimiento nazi como un movimiento de autenticidad de los alemanes, los germanos, ¿cierto? Recuperando las tierras, volviendo, ¿cierto?, al cuerpo, al ejercicio, por eso las juventudes que alemanas haciendo ejercicio ahí, ¿cierto? Yendo a la guerra, ¿cierto? Somos guerreros, ¿cierto? Somos muy nietzscheanos además, ¿sí? Y la fiesta, digamos, del holocausto. El holocausto finalmente es una fiesta. Siempre fue, ¿cierto?, en el mundo antiguo, parece que Nietzsche hablaba de los vikingos, ¿cierto? Y estos seres, hablaba de la bestia rubia, que iban y atacaban un pueblo por nada, porque no necesitaban ni siquiera robar ni nada. Simplemente iban, violaban, mataban, tomaban, ¿cierto? Bailaban y después se iban y volvían a su casa. Entonces, por eso para Heidegger esta cosa del holocausto judío no tuvo mucho impacto, digamos, y lo considero dentro de las posibilidades simplemente del ser. Más importante que eso era conseguir esta propiedad, ¿cierto? Esta autenticidad de los alemanes. Así lo entendió también Suzuki cuando le preguntaron, bueno, los alemanes necesitan zafarse de esta gente, digamos, que está convirtiendo la germanidad, ¿cierto?, en otra cosa. Pero bueno, ahí hay para discutir, ¿cierto?, un montón. Pero en la práctica, para cerrar, ¿cierto?, Heidegger es un existencialista, parte de la existencia de cada uno, el Dasein, ¿cierto? Tiene cualidades, una de ellas, ¿cierto?, es que no sabemos ni carajo, ¿cierto?, con respecto a lo que estamos haciendo afuera. Todo lo que creímos, todo lo que creamos, lo hemos sacado de lo uno, de la gente, de la sociedad, ¿cierto?, del mundo. No tenemos nada propio, todo esto lo han ensartado en nosotros, ¿cierto? No tenemos ni un pensamiento propio, ¿sí?, excepto este tipo de gente que se sale, pero se sale a través de estos momentos dramáticos, horribles, ¿cierto?, que la mayoría del mundo tiende a eliminar con pastillas y psicólogos y psiquiatras. En los colegios es terrible eso, ¿cierto? La ideación suicida. Ay, por Dios, pero si todo el mundo quiso alguna vez, ¿cierto?, mandarse a cambiar de acá, digamos. Es lo más lógico. Está dentro de estas posibilidades existenciales. Cambia más, cambia menos, hay un castigo. No, nada, cero, nada. Entonces, finalmente, ser auténtico, ¿cuál sería el beneficio? Uno dice, bueno, pero entonces, ¿cuál es el beneficio de esto, cierto? Bueno, ser auténtico. Listo, nada más.
¿cierto? Es como lo de Kant, ¿cierto? Hay que hacer las cosas porque sí, hay que ser bueno porque sí, no por No ninguna te va a hacer, recompensa, ¿cierto? no te va a hacer ni mejor ¿Ah? ni peor. No te va a hacer ni No, mejor ni nada, peor. nada, nada, cero, nada. Pero ¿cachai que lo Nada. es horrible? Porque, ¿No? porque te deja como el hombre mirando al sudeste, no sé si vieron la película, haciendo una especie de robot, ¿cierto? Contestando los estímulos. Me Así piden, es. doy. Me llaman, contesto. Oye, Víctor, Así de simple, ¿cachai? oye, pero ¿cómo responderíamos la pregunta de qué es ser auténtico? Porque yo estaba planteando como lo que yo veo y cómo yo trato de ser auténtico, pero y creo que según lo que entiendo hay una diferencia entre ser auténtico y ser consecuente. Pero Sí, no, no, ¿cómo no, no, sería no. ser? O sea, sí, ser consecuente con tu propio ser. Y ese propio ser te está mostrando, ¿cierto? Que tu única, digamos, ya, no sirves para nada, ¿cierto? O sea, no hay un proyecto para ti, ¿cierto? Es más que ser proyectado en el mundo. ¿Cierto? Pero él tiene un concepto súper bonito, súper interesante, súper bonito. No lo dejé para el final, salió ahora, no, me acordé. Sorge. Sorge significa en alemán cuidado. Lo que él está planteando, ¿cierto? Es que una de las cualidades, ¿cierto? También del ser es ser cuidado. ¿Qué significa eso? Por eso el cura se llama cura, porque cura. La sorga, el cuidado, ¿cierto? Será la cualidad del Dasein. ¿Y qué significa eso? Lo que hablamos al principio. El Dasein reconoce, ¿cierto? Lo que las cosas son porque tiene todo el ser en sí mismo y por tanto puede designar y decir lo que las cosas son. Por tanto, el martillo yo lo uso como martillo. Al vaso lo uso como vaso. A las plantas les doy lo mejor posible para que se explayen en el desarrollo que deben tener. ¿Eh? A los hijos, ¿cierto? Los educo de tal manera que lleguen a ser también Dasein auténticos. Entonces somos pastores, nosotros cuidamos el mundo que sería nuestro ganado, ¿cierto? Los básicos. Le damos a la gente, le damos a las cosas, ¿cierto? Lo que necesitan para llegar a ser Dasein auténticos o que se mantengan siendo lo que son, ¿cierto? Cuando yo le doy un mal uso a las cosas, aparecen todas las perversiones. ¿Ah? Interesante. Todas las perversiones se tienen que ver por un mal uso. Eh, las cosas son en sí mismas, dice Kant. No son para tu uso personal, ¿sí? No son objetos de tu uso personal. Pero eso, ¿cómo se logra? Se logra separándose, ¿cierto? Haciendo todo este trabajo, separándose, entendiendo que somos seres que no, nada, estamos arrojados acá, el mundo estuvo antes y va a estar después, llegar con humildad, ¿cierto? A ese punto. Y servir. Mira, pues, ¿cacha dónde llegamos? Pues? Servir a las cosas, no solamente a la gente, a las cosas también, cuidar de las cosas, cuidar de la naturaleza, por eso se dice que es el primer ecologista, ¿cierto? Cuidar de los animales, cuidar, ¿cierto? De la gente. Entonces, finalmente, esta autenticidad tiene, ¿cierto? Este lado oscuro, pero también tiene, ¿cierto? Ahí Un sí que lado, sí, 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 muy luminoso, digo, muy luminoso. Eh, así que eso, no tiene que ir con ser consecuente con valores, porque los valores todos vienen de fuera, todos vienen de fuera. ¿Cierto? Uno no trae valores, ¿cierto? Todos te lo inculcaron, todos. La religión, todas las religiones son inculcadas. ¿Sí? Aunque uno aprenda después, lo aprendió otra vez, ¿cierto? De otras. De todas maneras, siempre hay alguien que te dijo algo, un libro que te dijo algo. ¿Cierto? En cambio, zafarse de todo eso y ser el que uno es. Esto está en la meditación budista, está, ¿cierto? En todas las religiones más antiguas, digamos, incluso en el cristianismo hay algo de eso, ¿cierto? Primero tú ámate a ti mismo, ¿cierto? En primer lugar, créate, ¿cierto? Y de ahí tu labor es servir a los demás. Si es que hay algo, si es que hay algo que tenéis que hacer, digo, porque me podría decir, bueno, en realidad no quiero, bueno, pero el design tendría que ver con esta cualidad también, del servir, de la sorge, del cuidado, del cuidar ujú, de las cosas. Eso. bien. No sé si te ¿Estamos? contesté, Claudio. Sí, estamos pasaditos. Oye, no sé, después de la próxima clase, las dudas que puedan tener con respecto a Heidegger, lo recomiendo tremendamente, igual que Nietzsche, como les dije la clase pasada, son tipos que te cambian la vida, digamos, que te destruyen,
te destruyen la vida, ¿cierto? Pero lo que queda no es malo, digamos. Puedes Yo creo que te reconstruir sobre la destruyen, ruina. yo creo que destruyen todo aquello que te han inculcado, o sea, de alguna forma uno Sí, empieza a desnudarse de ello, ¿ya? exactamente, Y creo que eso es muy exactamente. Sí, bueno. sí, sí. Ajá. Eso es Sí. bueno, a la sociedad no le conviene, digamos, a mi jefe no le conviene, a mi señor no le conviene, pero bueno, es lo Pero que es hay. esa la esencia, digamos. Esa Ya. es la esencia, esa es Ya. la esencia. Gracias, Ya, Víctor. pues, nos Ah, vemos la próxima semana con otro tema. ok, vale, Chao, 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 que chao. estés muy bien. Chao, ¿Cuál es chao. la próxima clase, Chao, que Hayden? estés bien. ¿Ah? ¿Cuál es la próxima La clase? próxima clase, la próxima clase vamos a meternos vamos a irnos para adelante, bien para adelante, vamos a ver la relación de la ciencia, o sea, de la filosofía con la ciencia, sobre todo con las ciencias neurológicas, con las neurociencias, digamos, inteligencia artificial, interesante, tema muy, muy interesante. Chao. Y siempre volviendo hacia atrás, no se puede de otra manera. ¿Mm? Ya, estupendo. Gracias, Súper. gracias, buena semana. Adelante. Nos vemos. Muchas gracias a todos. Vale, Chao, mucha chao. suerte. Chao. Chao a Chao, todos. chao. Chao, chao. Nos vemos.